Buenos días y bienvenidos a esta mesa de debate enmarcada en la semana I+D+I, organizada por ITI y respaldada por IBACE, en la que, tras el análisis de la mesa anterior, al que damos también las gracias a los compañeros y a Neus por ese resumen y esas conclusiones que nos ha hecho al final, pues centrados en el sector de la salud, nosotros vamos a dar un paso más y vamos a abarcar lo que son todos los datos en la industria. Las decisiones estratégicas están basadas en el análisis, en la interpretación de los datos, y este tipo de enfoque no cabe duda que permite explorar y organizar también la información para mejorar procesos de negocio, la calidad de los productos y servicios y también el mantenimiento de los equipos. En esta mesa se van a dar cita a empresas que han colaborado en proyectos I+D con ITI, empresas TIC como GMV y Multiscam y empresas que son demandantes de esas tecnologías como Fermax y Rollo Group. En definitiva, que son empresas familiarizadas con la tecnología y que sin duda la afrontan como un reto. Una sesión que hemos titulado Datos, las materias primas de empresas e industrias resilientes y optimizadas, y que para terminar de situarnos y de contextualizar, pues vamos a dar un paso a un vídeo y enseguida presentamos a los ponentes que nos acompañan. Dentro vídeo. Tecnología de personas para personas. Datos. La materia prima de empresas e industrias resilientes y optimizadas. Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar. Lo que no se mejora se degrada siempre. Tras esta mítica frase del físico y matemático británico William Thomson Kelvin, se esconde una verdad absoluta. Y no es otra que la importancia de los datos en toda estructura organizativa, industrial y empresarial. Las empresas cada vez son más conscientes de que la toma de decisiones estratégicas basadas en el análisis de datos es crucial para adaptarse a los nuevos tiempos. Estas empresas, conocidas como Data Driven, tienen los datos como eje principal en sus procesos, estrategias y toma de decisiones. Este uso eficiente de la información les permite conocer y atender mejor a sus clientes, situándolos en el centro del negocio. Y es que este tipo de enfoque les posibilita el explorar y organizar la información de la que disponen para, entre otras múltiples aplicaciones, mejorar sus procesos de negocio, la calidad de sus productos y servicios, el mantenimiento de los equipos o introducir técnicas de diagnóstico avanzado, así como ofrecer a sus clientes y consumidores una atención personalizada. Según un estudio del Capgemini Research Institute sobre el uso de datos, el 50% de las empresas a nivel global ya son data-driven y en España lo son el 30%. De entre ellas, los sectores que han adoptado esta filosofía son la industria bancaria, 65%, seguida de las aseguradoras, 55%, los operadores de telecomunicaciones, 54%, las compañías vinculadas con la salud, 53%, y la automoción, 51%. La industria manufacturera y el retail cierran este ranking, ambas con un 43%. Las tecnologías digitales juegan el papel protagonista en el cambio hacia una cultura basada en datos. El uso de tecnologías como Internet de las Cosas y su evolución a los sistemas ciberfísicos facilitan la captación y comunicación de los datos en cualquier ámbito. Las tecnologías Edge, Fog y Cloud Computing permiten el almacenamiento y procesado de los datos, y las tecnologías de registro distribuido y blockchain permiten una seguridad y trazabilidad en su tratamiento. La analítica avanzada de los datos la obtenemos a través del análisis estadístico y el Big Data, donde mediante técnicas de inteligencia artificial, machine learning y reconocimiento de patrones, los datos se convierten en información de valor. Como en cualquier otro cambio dentro de una empresa, es necesario un proceso de adaptación. El paso hacia una cultura basada en datos no pasa solo por adoptar tecnologías digitales, sino que requiere de un esfuerzo e involucración por parte de todas las personas que forman parte de estas organizaciones y, en especial, de un fuerte compromiso de su alta dirección en la adopción de habilidades y habilitadores digitales dentro de su proceso de transformación. Las aplicaciones y beneficios del paso a una cultura basada en datos son múltiples. Toma de mejores decisiones, focalizar esfuerzos en aspectos clave, mayor capacidad de anticipación ante los problemas, conocimiento más profundo del sector, del negocio y de las necesidades del consumidor, uso de recursos de manera optimizada y un aumento de la productividad. El impulso de la economía del dato es una de las prioridades de la Unión Europea.
y, en consecuencia, de nuestro país. Se incluye como uno de los ejes principales de España Digital 2025. El plan diseñado para impulsar nuestra transformación digital, donde el dato sea la materia prima de empresas e industrias resilientes y optimizadas. Pues como bien se dice en el vídeo, y por acortar que no lo voy a reproducir por completo, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Lo que nos sitúa en el tema que vamos a abordar, que es la importancia de los datos para la adaptación. Y para ello nos acompañan Inma Pérez, que es directora del área de salud digital en GMV. Inma, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias, Isabel. Ella es ingeniero técnico en informática en la especialidad de gestión por la Universidad Politécnica de Valencia, máster en innovación tecnológica por la Universidad Católica también de Valencia y actualmente, como mencionábamos, pues trabaja en GMV como directora de salud digital y a lo largo de su trayectoria digital trayectoria profesional, que no digital, con esto de la digitalización vamos a mencionar mucho esa palabra. Pero como soy informática siempre es digital. Siempre es digital, pues a lo largo de su trayectoria profesional ha participado en distintos proyectos y diversas áreas de negocio. También nos acompaña Francisco Sánchez, que es director de tecnología y software en Fermax. Francisco, buenos días, bienvenido a esta sesión. Muy buenos días, encantado. Francisco es ingeniero en informática por la Universidad de Málaga, trabaja actualmente en Fermax y donde es responsable de desarrollo de productos software, como de la gestión IT de la empresa y la estrategia de gobierno y análisis de datos. Bienvenido, muchísimas gracias. Voy a ir acortando un poquito los currículums porque lo que interesa es que hablemos. Sigo presentando César Taboas, que es director de I+D+I en Rollo Group. César, buenos días, bienvenido a esta mesa. Buenos días, Isabel, gracias por la invitación. Y me estoy dando cuenta que estoy en desventaja, Esto no puede ser, porque estoy rodeado de informáticos y los que somos ingenieros industriales estamos aquí un poco apartados, pero bueno, vamos a darlo todo. Gracias por la invitación y un placer compartir mesa virtual con vosotros y vosotras. Muchísimas gracias, César, como es ingeniero industrial por la UPV, especialista en gestión y control de calidad, además de contar con formación complementaria en el campo de la innovación, gestión de operaciones, Lean Management. Él empezó en Ford España y actualmente está en Rollo Group. Y por último, y así ya empezamos, Elvira Moreno, que es responsable de operaciones en Multiscan Technologies. Elvira, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. César, para tu tranquilidad, yo también soy ingeniero industrial. Bueno, pues, somos dos y dos. Ya me quedo tranquilo. ¿Vale? Somos 2 y 2, ¿vale? En este mundo de los datos sirve para cualquier especialidad. También bueno, es verdad. Esto también es paridad, ¿eh? Bueno. Pues Elvira, muchísimas gracias. Es ingeniero industrial y además su trayectoria profesional pues ha estado ligado a la dirección y organización de medianas empresas, donde ha trabajado en distintos departamentos pues, para coordinar y buscar la eficiencia y la cooperación de los mismos, palabras que son también muy, muy importantes. Y ahora sí, ¿no? Nos vamos a poner en materia con esos datos, esas materias primas. A mí me gustaría hacer primero una ronda con todos vosotros para preguntaros pues, qué importancia tienen los datos en una empresa y además cómo se abordan desde las áreas en las que trabajáis, porque tenemos una mesa muy, muy variada. El que quiera empezar y si no, pues como con el 1 hemos puesto a Inma, pues Inma, te toca. Bueno, además está bien que me toque a mí la primera porque así enlazo, como soy de sanidad, enlazo con la mesa anterior, ¿vale? Como ha comentado antes el doctor Valdivieso, datos en salud, datos para un diagnóstico, para un tratamiento siempre han estado utilizando los médicos y los profesionales sanitarios, pero la verdadera belleza de los datos que estamos hablando ahora, más que de los datos, de la evidencia o del valor que nos producen los datos, en el caso por supuesto de salud, que es lo que a mí me concierne, es que seamos proactivos, o sea, que no manejemos la enfermedad, que no asistamos al paciente desde el punto de vista de la enfermedad, sino que seamos proactivos, que el paciente mire la población a la que tiene que poder manejar, a la que tiene que poder asistir y desde salud pública, por ejemplo, se vea cuáles los problemas de salud pública a nivel poblacional y luego, por supuesto, a nivel de paciente, pues ver desde sus efectos adversos, de cuál es el medicamento más eficiente, etcétera, ¿vale? De esto desde dentro de mi sector.
Pues hemos empezado con salud, Francisco, por seguir avanzando y así hacemos esa primera ronda entre todos sobre esa importancia de los datos. Muy bien. Pues en el caso de Fermax, que al ser una empresa fabril y ser una empresa además que cubre todo el ciclo de desarrollo de productos, es decir, nosotros hacemos desde el diseño industrial, electrónico, mecánico, hacemos las preseries de los productos, los primeros prototipos, fabricamos, distribuimos y desde hace un par de años, 3 años que sacamos ya al mercado productos conectados, ese producto incluso vuelve dentro de la cadena de valor, vuelve a nosotros porque seguimos conectados a ese producto. Ya no sale de nuestra línea de fábrica y nos olvidamos de él, sino que se retroalimenta o retroalimentamos nuestros procesos en base a esa información de producto, ¿no? Entonces, en Fermax, las líneas de trabajo en análisis de datos son, vamos, inacabables. O sea, tenemos desde el típico que tenemos cualquier empresa que al final vende producto, que es análisis de ventas, pasando por el análisis de clientes, de cómo de bien, cómo de mal está yendo un cliente, riesgo de que ese cliente deje de comprar, clientes que están yendo muy bien y que habría que tener igual alguna conversación con ellos o algo, lo que fuera, alguna acción específica, análisis del propio producto, ahora que tenemos el producto conectado, qué se está usando, cuáles son las funcionalidades que realmente el usuario aprecia más, cuáles nosotros damos mucho valor, pero luego la realidad es que no han tenido tanta explotación. Y luego, al ser una fábrica, evidentemente tenemos pues toda la línea de fábrica, pues eso, emitiendo datos de procesos de fabricación, de líneas de montaje, turnos, fallos de los productos. Bueno, hay un montón digamos, de dimensiones que podemos analizar aquí. Vamos, me puedo retirar aquí en Fermax, me parece a mí. Vamos, que está presente en toda la cadena. César, no sé si en vuestro caso es algo similar a lo de Fermax. Yo la verdad es que me he sentido muy identificado con lo que comentaba Francisco. Lo de si me jubilaré en Roya no tengo tan claro, pero bueno, más allá de la broma. Sí, nosotros reunimos una casuística muy parecida a lo que comentaba Francisco. Nos pasa pues, más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos integrado todo lo que es esa capa del dato, esa capa digital, tanto a nivel de CRM para evaluar ese comportamiento del cliente. Lo tenemos internamente también en fábrica. Nosotros llevamos, os diría que cerca de 20 años con diferentes proyectos tratando de extraer el dato de las fábricas, que digamos es un poco mi especialidad, y analizarlo. Y no es lo mismo recoger que analizar. Y después también incluso os diría desde temas de supply chain, cadena de suministro. Ahora estamos también incluso en proyectos para evaluar, ahora que incluso con todo el tema de la ola de calor, ¿no? Todo el tema de la huella de carbono que generan todos nuestros productos, todos nuestros procesos, tanto a nivel interno de negocio como lo que se suele decir en inglés el Scope 3, todo lo que hace referencia a tu cadena de suministro. Entonces, sí, digamos que tenemos una casuística muy parecida a la de Fermax y os diría que dentro de ese tratamiento del dato o esa extracción y tratamiento del dato, yo creo que uno de los puntos clave en nuestro caso ha sido considerarlo como una propuesta de valor, sin duda, es decir, entenderlo como un elemento crítico y estratégico para el negocio y también tener claro que es una herramienta también, esto lo tenemos en Rollo súper claro, que es una palanca de competitividad total, ¿no? Es decir, nosotros desde el punto de vista de la competencia, en nuestro caso que exportamos más del 70% de la producción de lo que hacemos en Valencia, al final esa propuesta de valor también se genera teniendo un adecuado tratamiento de los datos, ¿vale? Es decir, conocer tu cliente, conocer qué pasa en tus procesos, cómo intentar ser más eficiente, cómo intentar ser más flexible y al final lo que decíamos, es la propuesta de valor de la compañía, una de las propuestas de valor de la compañía. Elvira. Bueno, ya por último, yo me siento también, sí, ya me siento también muy identificado con lo que han comentado Francisco y César. Nosotros también utilizamos los datos internamente y para mejorar nuestras soluciones que aportamos al mercado, pero además también lo estamos utilizando como para la oferta de servicios asociados a nuestras soluciones.
A nosotros hacer maquinaria de visión artificial y rayos X para la industria agroalimentaria, controlamos la cadena de producción, las imágenes también son datos y estas imágenes son muy importantes para enriquecer tanto y hacer mejor las soluciones que implantamos, así como para que nuestros clientes puedan utilizar las mismas para mejorar sus procesos. Por tanto, también este año estamos sacando soluciones al mercado de escandallos de producción, soluciones de análisis productivo para nuestros clientes, donde ya estamos integrando CMIs en nuestros equipos. Mencionaba César la palabra competitividad, que yo creo que es muy importante también para que las empresas, ¿no?, pues entiendan la importancia de los datos. ¿Cómo se podría explicar? ¿Cómo ayudan esos datos a la eficiencia y también a la competitividad empresarial? Y aquí ya pues cualquiera de los cuatro. Bueno, en salud, además de que poder gestionar de una manera más eficiente, yo creo que el objetivo en lo que es salud pública es crear un sistema sostenible, ¿vale? Que sea sostenible, que tengamos los mejores servicios, la mejor atención al menor coste. Entonces, lo que tenemos que ser, el objetivo principal es ser eficientes, ¿vale? Tener diagnósticos más tempranos, tratamientos mejores, etcétera. Luego, a nivel de servicios, pues si estás en menores en listas de espera menos tiempo, pues seguro que hay un hospital que te va a atender mejor que otro, ¿vale? O es más especializado en una determinada enfermedad. Esa es la competitividad que se está buscando en salud. ¿Alguno de los tres quiere aportar algo en este o seguimos avanzando Tengo muchas preguntas para haceros, ¿eh? A ver, nosotros también... Perdón, Elvira, perdón. Nosotros también utilizamos los datos para hacer mejor nuestras soluciones y eso es muy importante, ¿vale? Porque la retroalimentación en continuo de los datos de uso y manejo de nuestros equipos, así como los datos de ciclo de vida de producto de cada uno de los componentes, son muy importantes para mantener el ciclo de vida de producto y rediseñar la solución de forma más eficiente y que sea más eficiente, que el retorno de la inversión sea mejor para nuestros clientes, con lo cual también eso es muy importante. Sí, sí. De hecho, verbalizando lo que ahora comentas, Elvira, yo creo que uno de los temas que te da esta retroalimentación que te da la capa digital es, y creo que forma parte un poco del eslogan de la mesa, ¿no? Es decir, ser resilientes, y además me ha gustado mucho también, creo que lo ha apuntado antes Inma, ser más sostenibles, ¿no? Yo creo que muchas veces nos cuesta vincular el término sostenible con el término digital, ¿de acuerdo? Y sin duda, yo creo que está ahí la clave, ¿no? Es decir, la gestión de los datos te permite adaptarte, por ejemplo, lo apuntaba también Francisco, ¿no? Adaptarte a lo que es la demanda de tu cliente, qué espera de ti, por ejemplo, qué usabilidad, en este caso, pues, pienso, permíteme, Francisco, desde un portal automático vuestro a un mueble de baño nuestro, ¿no? O un espejo de baño. Cuando lo conecta, ¿qué problema hay? Yo, por ejemplo, uno de los grandes campos que he percibido un salto brutal ha sido en temas de trazabilidad. Es decir, en el momento de que un cliente nuestro pueda tener un problema determinado, ¿cómo consigues de alguna manera retrotraer, ir hacia atrás qué ha pasado o cómo puedes mejorar o cómo de manera preventiva puedes hacer todo eso? Y después también me parece muy importante que todo el tema de la extracción y el tratamiento del dato, sin duda somos mucho más eficientes, las empresas que hemos apostado por ello, yo creo que somos mucho más eficientes, pero también muchísimo más flexibles. Y yo creo que al final la sociedad lo que nos demanda es, queremos ser eficientes, hay un atributo coste que sin duda no hay que menospreciar, pero sin duda el gran reto de las empresas es la adaptabilidad permanente a la demanda de la sociedad. Yo creo que toda la parte de esa capa de datos ha facilitado que las empresas podamos ofrecer ese conjunto de productos y servicios al conjunto de la sociedad. Sí. A mí me gustaría nombrar, Isabel, la iniciativa europea Data Act, muy interesante de leer porque es como la creatividad que
que se saca de los datos con nuevos servicios, tanto dentro de las organizaciones como otras pequeñas empresas o startups, cómo se generan nuevos servicios para desarrollar pues, nuevo tejido empresarial, ¿vale? Creo que sería muy interesante. Vamos, es muy interesante. Mencionamos esa iniciativa, pero además César apuntaba dos palabras, ¿no? Sostenibilidad, que venía de INMA, sostenibilidad y trazabilidad, con todo lo que conlleva la trazabilidad, esa confianza, ¿no? para el usuario, que es también muy, muy importante. Sí, bueno, sí, por apuntar algo desde el lado de Fermax, y enlazando casi con el comienzo de la pregunta, porque comentaba ahora trazabilidad, pero partíamos de la eficiencia, competitividad. Yo creo que hay un tema que es un poco echar piedra un poco sobre nuestro tejado, porque al final nosotros nos gustan los proyectos de análisis de datos, es lo que queremos impulsar dentro de la empresa, es también parte de nuestro trabajo. Pero de todos estos proyectos casi siempre nos piden por supuesto, un presupuesto y, por supuesto, un retorno de inversión. Claro, esto no es me gasto 30, 50 o 60.000 euros en este proyecto simplemente porque, bueno, es una ocurrencia, ¿no? Sino que eso detrás de ese proyecto tiene que haber un respaldo de voy a ser más eficiente en esta razón y esta otra razón, y eso significa que voy a tener un ahorro de costes o voy a mejorar el producto de tal forma, lo que fuere, ¿no? Entonces, al menos en nuestro caso, y entiendo que en el de todos, cada vez la dirección es más exigente en esa petición de cuál es el retorno de esto. Que puede ser un retorno de inversión, es decir, un retorno económico de alguna forma, en formato de ahorro o lo que fuere. Puede ser también el ROI en el sentido del risk of ignoring, es decir, el riesgo de no ignorar, es decir, no puedo no hacer eso porque me quedo atrás. Los dos casos, ¿no? Entonces, en el caso de Fermax, por ejemplo, hablando de análisis de producto, claro, nuestro producto tiene, igual son, si las cuentas todas, pues son 60 funcionalidades distintas. Hacer cada una de esas funcionalidades y mantenerlas tiene un coste. Si tú ya descubres, en base a ese análisis post-mercado, eso que te viene una vez que el producto está en el mercado y viene de vuelta la información, tú ya descubres que hay 5 o 10 funcionalidades que la realidad es que son minoritarias o ni siquiera se llegan a usar, ¿vale? Puede llegar a dos conclusiones. Es que el usuario no llega ahí porque es un fallo en nuestro diseño, o puede llegar a la conclusión de que igual le hemos puesto demasiado hincapié a una funcionalidad que luego el usuario no quiere. Entonces, se trata de mover recursos de desarrollo de esa funcionalidad que igual no merece la pena seguir manteniendo y llevarla a otros sitios, ser más eficientes. ¿Vale? Y más flexible, Francisco, lo que te comentaba. Al final es un ejemplo también de que el negocio se está permanentemente adaptando a esa nueva situación, ¿no? Sí. No se puede uno quedar detrás. Sí, esto que acabas de decir, Francisco, es muy importante porque no solo los datos nos dan información, sino tenemos que ser capaces de modelar el proceso, y eso implica también un cambio cultural. ¿Vale? Porque yo siempre lo he hecho así, es siempre cualquier proceso, es que toda la vida lo llevamos haciendo así, pero lo que decía el vídeo al principio es, estamos midiendo, porque a lo mejor el proceso se ha degradado. O sea, hace 10 años sí que era eficiente y ahora no. Y el problema de los datos no solo es que los vas a ver como si fuera una película, sino que te obligan a actuar. Y actuar implica a veces un cambio cultural. Y especialmente pues, a nivel asistencial, que es el que más conozco, pues imaginaros ese cambio cultural. Pues igual creo que pasará en las empresas de mis colegas de mesa. Sí, pero actuar también significa a veces que el cliente se sienta acompañado. Nosotros, por ejemplo, para la mejora de competitividad en época de pandemia, ¿vale? Para nosotros instalamos en todo el mundo y el 80% de nuestras instalaciones son en el otro lado del charco, con lo cual fue muy importante el uso que le hacíamos a los datos para hacer instalaciones de nueces en California, donde sacamos una solución en plena pandemia, porque el cliente se sentía que cada día habíamos analizado cuál habían sido el uso y el manejo de la máquina instalada,
el feedback era automático, por tanto podíamos actuar de forma automática en el reentrenamiento de la máquina, en el reentrenamiento de los profesionales que estaban utilizándola, ¿vale? Y ese uso del dato para ellos fue una sensación de seguridad, que estábamos controlando permanentemente aquello que estaba a tantos kilómetros de distancia y que al final no había podido tener el uso y la puesta en marcha habitual, ¿vale? Sí. Con lo cual, a pesar del sector, que en el sector agroalimentario pues también es un sector muchas veces pues muy lejos del dato, muy lejos de la digitalización, ¿vale? Sí que es verdad que ha sido un acompañamiento y un modelo de competitividad respecto a nuestros competidores. Sí, esto es lo que llamamos en los paquetes de trabajo, cuando hacemos proyectos de I+D con tecnología muy innovadora, hay un paquete de trabajo que, igual que está el de seguridad o privacidad de los datos, hay un paquete que ponemos ahora siempre que es el de humanización, y es cómo adaptas la nueva tecnología al proceso de ahora. Yo al hilo también de lo que citabais antes del vídeo, ¿no? De lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Y creo que era Irma la que también apuntabas de que tienes procesos que funcionan bien y después se degradan, ¿no? Igual esto es un término demasiado ingenieril, ¿no? Pero en el ámbito de la fábrica se gasta mucho el término de disponibilidad, es decir, cuánto tiempo tienes un equipo disponible, ¿no? Y esto puede pasar, no sé, desde quirófanos, máquinas de inyección o máquinas específicas de nuestro sector del mole, ¿no? Y hay unos que se degradan y otros que nacen ya heridos de muerte, ¿no? O sea, yo me he encontrado en muchos foros de empresarios que sacan pecho, ¿no? Diciendo, yo soy el mejor del mundo mundial, yo no puedo mejorar nada, tal, ¿no? Y entonces te das cuenta que coges un equipo de tu instalación y dices, bueno, voy a medir cuánto tiempo ese equipo está en marcha. Y entonces de repente que vienes de subidón optimista, te entra la depresión, ¿no? Básicamente porque empiezas a analizar qué datos ofrece ese equipo, ¿no? Y entonces piensas que eres súper excelente, súper eficiente, y de repente te das cuenta que tu equipo está funcionando en forma óptima el 20% de tu tiempo. Es decir, el 80% de tu equipo está parado, no está disponible y no lo puedes aprovechar. Y eso tiene un impacto en el coste, pero tiene un impacto en que eres menos flexible, tardas más en ofrecer el producto al mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que en el entorno de la manufactura, que quizás ha ido un poquito por detrás de otros ámbitos más tecnológicos, incluso más de la manufactura tradicional, como en nuestro caso en el mueble, cuando te has puesto a sacar datos de tu proceso, ¿vale? Te has llevado sorpresas, y te has llevado sorpresas muy desagradables, ¿vale? Entonces, yo creo que ha sido el vehículo para que te permita, no sé, ofrecer en el tejido empresarial, en el tejido industrial, un salto cualitativo a nivel de propuesta de valor enorme, ¿eh? Y esto tampoco ha quedado exento de travesías en el desierto, ¿eh? Yo creo que, al menos en nuestro caso, llevamos ya muchos años en esto, hemos tenido muchísimos proyectos de digitalización y no es sencillo tampoco, ¿eh? O sea, hay que un mensaje coherente, que creo que el resultado es de gran retorno. Lo que pasa es que hay que tener unos mimbres, unos pilares, los pilares adecuados para que al final ese proyecto se lleve a éxito, ¿eh? Más o menos nos hemos ido orientando en la conversación hacia una pregunta que creo que ya es momento de abordar por lo que estáis planteando, ¿no? Porque hemos hablado también de inversión, de esos retos. La pregunta sería, ¿cuáles son las barreras que encuentran las empresas a la hora de extraer los datos, y también a qué retos hay que enfrentarse desde la experiencia que tenéis vosotros? Bueno, nosotros nos encontramos en un reto muy, muy complicado, porque ¿de quién es la propiedad del dato? ¿Vale? Si nosotros vamos a mejorar nuestras soluciones con datos que son de las empresas donde instalamos las mismas, muchas veces la explotación de estos datos, la explotación de los datos agregados, es para nosotros una complicación, ¿vale? A la hora de plantear este tipo de colaboraciones, ¿vale? Para nosotros, supongo que para el sector salud será mucho más, pero para el sector alimentario también es muy complicado, porque tú puedes tener una alerta alimentaria y con lo cual eso también es bastante complicado. Son datos donde
donde tú estás evaluando la correcta calidad del producto alimentario y con lo cual son datos muy críticos para las empresas. Y creo que en esto sí que a nosotros, por ejemplo, la colaboración con los centros tecnológicos y con el ITI ha sido fundamental para ver cuáles son las líneas que se están llevando en la normativa asociada a la explotación de estos datos, cómo podemos abordar esta gobernanza del dato, ¿vale? Y cuáles los planteamientos que les podemos dar a nuestros clientes como usuarios finales de las soluciones y dueños del dato. Para nosotros eso es un hándicap que nos hemos encontrado siempre que hemos llevado proyectos de digitalización con datos. Luego, es muy diferente ya los datos internos que tú tienes para medida de eficiencia de productividad, que al final los generas tú, los analizas tú y son tuyos. Eso para nosotros sí que siempre ha sido un hándicap de los proyectos de digitalización. Sí, en el caso de salud, como bien ha dicho Elvira, nuestro problema es, en realidad el problema nace cuando necesitamos compartir. Compartir quiere decir los algoritmos de inteligencia artificial, los modelos, los tenemos que entrenar. Como los tenemos que entrenar, necesitamos datos. En el caso de salud, por ejemplo, una enfermedad rara o una enfermedad hematológica no tiene suficientes datos como para entrenar un algoritmo. Entonces viene el problema que hay que compartir, hacer una investigación que sea colaborativa para ese entrenamiento. Entonces, el 80% del tiempo de un proyecto del ciclo de desarrollo de inteligencia artificial, del entrenamiento de un modelo, el 80% de ese tiempo se gasta además de estandarizar, en conseguir esos acuerdos, ¿vale?, colaborativos. Lo que hemos hecho desde GMV estamos desarrollando, ganamos un proyecto que se llama Tartaglia, que es para redes federadas, para acelerar esa investigación y poder evitar que lo que hacemos es que los datos no salgan del origen y poder entrenar los algoritmos de una manera federada. También hay otras herramientas como crear datos sintéticos, ¿vale?, para que puedas entrenar esos algoritmos, y hay diferentes tecnologías que nos ayudan a esto, la virtualización, la federación, datos sintéticos, etc. Todo para evitar el problema de la compartición que llevan los datos. Y además de esa privacidad y seguridad de los datos, luego está el tema de la interoperabilidad. Tenemos que estandarizar todos los datos porque en cada hospital, en cada organización, la codificación de esos datos están cada uno codificados de una manera, ¿vale? Esas son las dos barreras más importantes y por los que en nuestro caso GMV está apostando en tecnología innovadora para evitar, para que la compartición sea mucho más ligera, se acelere la investigación. Francisco, que hace un ratito que no te oímos. Sí, bueno, a ver, es que son casos muy distintos, por eso yo creo que es muy bonito ver todos los casos de aplicación. Lo que comentaba Isma, es un escenario en el que tienes, digamos, distintos propietarios de datos que además son datos muy sensibles. Y, a ver, en el caso, por ejemplo, de la empresa, que entiendo que en Rollo será similar, en cierto modo lo que tenemos son, si no tenemos mucho cuidado con eso, tenemos silos de información. Es decir, tienes por un lado la información de fábrica y eso es Fabril y para la gente de operaciones, de línea de fábrica. Luego tienes por otro lado la información de ventas, análisis de costes de venta, ventas por producto, por tecnología, por mercados, lo que fuere, y eso es, los dueños son el equipo comercial. Luego tienes, pues, en fin, un montón de información y cada uno, información financiera, información de producto, cada cual un poco tiene su dueño. Entonces, claro, eso es un riesgo tremendo para la empresa. Primero, porque no te permite tener una visión homogénea. Segundo, porque no te permite sacar partido a las sinergias que tienes entre la información que hay de las distintas partes, ¿vale? Entonces, nosotros, ¿cómo lo hemos resuelto? Que entiendo que es un poco el estándar hacia el que estamos tendiendo todas las empresas. Pues esta problemática de los silos se resuelve montando un área de gobierno de datos en el que tienes pues eso, esa gobernanza centralizada desde donde tienes acceso a todo, absolutamente a todo. Y tú, desde un área transversal, como es el departamento de sistemas,
puede ser cualquier otro, pero bueno, un área transversal es el que de alguna forma analiza toda esa información, la etiqueta, la cataloga, ¿vale? Y es el que establece cómo puede haber sinergias y cómo se puede explotar esa información y quién puede tener acceso a qué. Porque es verdad que hay información sensible. Para nosotros en fábrica el coste de producto, el coste de producción es crítico. O sea, es información que no puede salir. O si vamos a ventas, pues el coste de venta evidentemente es información también crítica, no puede salir ni puede estar disponible para toda la organización, ¿no? Entonces, preguntaba por dificultades, retos, ¿no? Resumiendo, uno es el control de acceso a la información, por un lado, es decir, restringir a quien accede, pero luego está, por otro lado, el disponer la información, es decir, dejarla accesible a todos. En ambos casos, que se confrontan de alguna forma, en ambos casos la solución, para mí, bajo mi punto de vista, es un área de gobierno de datos, una persona que se encargue, o varias personas, que se encargue de centralizar el acceso a esa información y de tener claro dónde está, porque en la empresa hay mucha información que a veces hasta desconoces, que estaba por allí, que alguien lo generaba, que alguien hizo un proyecto en un momento dado y allí se quedó. No sé, César, si a ti te suenan esas situaciones. César además se siente con lo que... Sí, me he sentido muy identificado porque el tema de los hilos es algo que nuestro Consejo Delegado está permanentemente recordándolo para evitar ese tipo de situaciones. Yo creo que cuando le has dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo a hacer un despliegue de lo que es tu roadmap digital, te encuentras con problemas y con situaciones, ¿no? Entonces, yo desde el punto de vista de cómo abordar un reto y también cómo resolverlo, yo creo que también es muy importante que cada compañía tenga su estrategia digital. Es decir, estoy en el punto A y quiero llegar al punto B. Y lo tengo muy claro. Y no hay ninguna duda. ¿Por qué? Porque si no, además que lo que antes Francisco lo ha citado, ¿no? Empiezan a aparecer diferentes iniciativas en tu organización para cubrir un problema concreto. Y eso es un error gravísimo, gravísimo. Porque vas dedicando muchos recursos de la compañía a algo que al final no está alineado con tu objetivo final. O sea, no está alineado con llegar a ese punto B, ¿de acuerdo? No sé, llega comercial, quiero una configurador de producto que me haga no sé qué. Llega el de fábrica, no, yo quiero un sistema que me permita capturar el dato para cuando me detecte, por ejemplo, el VIRA, que una pieza sale mala. Ya, pero un sistema de visión artificial no tiene un fin en sí mismo. Un sistema de visión artificial te interesa porque tienes un problema de disponibilidad o de calidad de una instalación que te permite, a su vez, poder reducir el coste de un producto, ¿no? Entonces, toda la parte de estrategia y organizacional para nosotros ha sido un tema clave. Después también lo que es el data collection, o sea, la captura del dato, ¿no? O sea, muchas veces te encuentras con equipos en tu fábrica que el propio fabricante del equipo no permite compartir ese dato contigo, ¿vale? Y te obliga a un sobreesfuerzo muy grande. Y tercer punto es la capacitación tanto interna como externa, ¿vale? Es decir, en ese tsunami digital te encuentras que muchas veces tu organización no está preparada para gestionar esos datos. Yo he tenido proyectos, lo reconozco por mí mismo, de lanzar iniciativas de digitalizar, o sea, sensorizar una línea de producción, me encuentro con una captura de datos masiva y después digo, ¿y yo qué hago con este dato? Porque no soy capaz de interpretarlo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí también es interesante, no sé si era Elvira, a mí me lo comentaba antes, la importancia de los hubs externos que tenemos a nuestra organización para facilitarte el trabajo, ¿no? Y yo creo que el ITI, por ejemplo, es un claro exponente de ello. O sea, tenemos un instituto que encima geográficamente próximo a todos nosotros que te permite dotar de unas capacidades, de unas habilidades que muchas veces, o en la mayoría de los casos, internamente no tienes. O sea, nosotros, por ejemplo, hace 3 o 4 años desarrollamos una serie de utilidades, una serie de algoritmos para modelizar la demanda de nuestros clientes. Porque si nosotros no hacíamos más que llenar nuestros almacenes de stocks, porque no eres capaces de prever qué demanda iba a tener cada producto, ¿no? Entonces, la capacidad de tener esa visión de innovación abierta, ¿vale? Y de compartir la información y compartir tus retos de manera externa, para mí también es quizás
Isabel, una de las claves para poder resolver esos retos. Ahora iremos a ese melón que abres de la empresa y la colaboración con los institutos tecnológicos, pero yo os quería preguntar, porque en todo lo que estáis contando se observa, ¿no?, la importancia de tener esa estrategia, ese camino trazado por parte de la empresa antes de abordar pues, esa transformación digital, ¿no? Y como estamos aquí hablando de transformación, de resiliencia, yo os quería preguntar cómo ha sido ese proceso de adaptación a la transformación digital, sobre todo para aquellos responsables de empresas o de departamentos que nos estén viendo, ¿no? Teniendo cuatro empresas tan potentes como las que están representadas en la mesa. Pues, bueno. Perdón, no quiero... ¿Paso yo o...? Sí, Francisco. A ver, en nuestro caso, todo parte hace aproximadamente 5 o 6 años y parte directamente de dirección general. Es decir, el director general que tenemos actualmente, Jeremy Palacio, es una persona con mucha visión, con mucho empuje además, y tenía clarísimo que la empresa tenía que tener una estrategia digital clara y bien definida, ¿vale? Entonces, pues se pasó de tener un director de sistemas, como lo conocemos de toda la vida, ¿vale? Al uso. Sí. Repara los ordenadores y pues se pasó a tener un CIO, un Chief Information Officer, que es muchísimo más que eso. Es la tecnología y es el negocio. Es decir, es la tecnología y es la estrategia, el porqué de las cosas que César ya avanzaba también, ¿no? Entonces, lo primero fue crear ese puesto, que en este caso, pues tuve la suerte de contar conmigo, y luego a partir de ahí establecer un plan de trabajo conforme a la estrategia de la empresa. Un plan de 4 o 5 años, que es lo que trazamos, y a partir de ahí se deriva a la creación o la revisión del propio departamento, la gestión del departamento o división del departamento en áreas, creación del área de gobierno de datos específico, un área de desarrollo corporativo. Entonces, todo eso han sido trabajos de organización, trabajos de proceso, proyectos técnicos, ir priorizando qué proyecto haces y cuándo, y por qué estás haciendo ese proyecto y por qué no, y qué retorno tiene. Pues todo eso ha sido un trabajo que ha llevado, o sea, esto no es baladí, por desgracia no es algo que en un año lo hagas, ni en 2, es un trabajo de 2, 3, 4 años, son personas también, buscar a las personas adecuadas, y justo ahora, o sea, después de 4 años, es cuando nosotros hemos creado internamente el puesto de, digamos, manager de digitalización, que es una especie de homólogo técnico, pero que hace las veces de stakeholder interno o de intermediario con los stakeholders internos, ¿vale? Y es ahora cuando lo hemos hecho, porque es ahora cuando estamos maduros como para tener esa posición y ese tipo de personal capacitado para eso, ¿vale? O sea, fijaos, un proceso, cambio de procedimientos, cambio de estructuras de departamentos, personas. En fin, es un tema que es de una carga de profundidad honda y que jamás lo puedes hacer si tu dirección general no está completamente alineada con ese objetivo. Totalmente de acuerdo, Francisco. Súper de acuerdo. Súper de acuerdo. ¿Por qué? Porque en el camino van a salir problemas, ¿vale? Y tienes que tener ese soporte y tienes que saber conocer ese punto de referencia. O sea, me identifico totalmente, Francisco, con lo que he dicho. Gracias, César. También pedía la palabra. Sí, yo también totalmente, es algo estratégico, hay que saber dónde queremos llegar y cómo vamos a utilizar esa digitalización para nuestra propuesta de valor en el mercado y también para nuestra mejora continua, que es infinita siempre, y el dato todavía nos da más oportunidad, ¿vale? La digitalización nos da más oportunidad y también para nosotros es claro, ¿vale?, la función de digitalización en la compañía. Alguien que esté permanentemente, ¿vale?, de forma continua, dándonos la cultura de digitalización en cada una de las soluciones que podemos llevar al mercado, ¿vale? Nosotros somos digitales desde nuestro inicio, porque desarrollamos software, con lo cual somos de digitales desde el inicio, pero sí que es verdad que cualquiera de las, ahora mismo con la transformación digital, cualquiera de los procesos internos también están sujetos a digitalización y es necesario que haya nosotros es una función de transformación digital interna, ¿vale?, sea para cada uno de los procesos como un servicio, como un acompañador en esa transformación digital, priorizando y totalmente de acuerdo con un roadmap
de hasta dónde queremos llegar. Sí, yo solo añadir, Isabel, los PERTEs que están, los programas PERTE que está sacando el gobierno en diferentes sectores. En el caso de salud es uno de los primeros que sacó, creo que primero sacó el de automovilismo y luego salió el de salud. Dentro de esta estrategia hay diferentes proyectos que las 17 comunidades han solicitado para ser financiados dentro de su plan de digitalización, y en el que se está trabajando de una manera intensa es en el de espacio de datos de diferentes sectores, también el de turismo, y creo que se va a iniciar en espacio de datos en salud, ¿vale? Donde todas las empresas de tecnología vamos a trabajar en ello. Creo que agroalimentación, ahí Elvira a lo mejor nos puede corregir, creo que también tiene PERTE. Sí, el PERTE de agroalimentación se aprobó el 8 de febrero. ¿Vale? Nosotros estamos muy asociados al PERTE de alimentación y tenemos muchos proyectos europeos donde la sostenibilidad es muy importante, el uso de los recursos en agroalimentación va a ser muy importante, el cero desperdicio de la cadena de suministro en alimentación va a ser algo necesario porque debe ser eficiente. La cadena de suministro, en toda la recesión económica que encontramos, no nos podemos permitir el lujo de tener pérdidas de alimentos que estamos teniendo hasta el momento. Yo creo que estas estrategias tienen que estar, la estrategia de cada compañía tiene que estar también alineada con estas iniciativas europeas o nacionales, como por ejemplo, antes César comentabas que de los aparatos o de las maquinarias no se puede extraer datos, ¿vale? Y que es muy difícil. Pues a la iniciativa Data Act, o sea, en Europa se va a poner una ley para que esos datos de cada dispositivo sea accesible tanto por el fabricante como por el que lo está usando, ¿vale? Estas iniciativas creo que se han encontrado con estos problemas. Y tratan de resolver estos problemas, ¿no? Sí. Equipos que a lo mejor tienen 10 años y bueno, hay que cambiar de ese concepto cerrado a ese concepto abierto. Sí, por eso recomiendo estar cerca de esas iniciativas europeas que están destapando problemas que nos estamos encontrando dentro del tejido industrial nacional, para que se alinee el roadmap o la estrategia de digitalización con lo que está saliendo en Europa. Creo que es interesante. Sí, nosotros también estamos en varios proyectos europeos, consorcios, ¿vale? Consorcios donde estamos haciendo un uso eficiente de todos los datos en el sector agroalimentario y además hubs que podemos utilizar todos, ¿vale? De igual forma y aprovechando las sinergias para de esa forma que no haya comunicación ni transparencia en los datos que podemos utilizar para mejorar las eficiencias de los procesos. Tenemos por un lado esos fondos europeos, ¿no? que estábamos comentando también como esa palanca de cambio, que no nos tenemos que quedar fijos donde estamos, sino que nos tenemos que adaptar, que lo apuntaba Inma en una de las intervenciones que ha tenido a lo largo de la mesa. Y César nos dejaba caer antes, y yo creo que viene muy al hilo, los fondos europeos, pero también el papel de los centros y los institutos tecnológicos, ¿no? Que aporta esa colaboración entre empresas y los centros de investigación. Bueno, nosotros en el caso del ITI en concreto somos socios en varios proyectos. Hay un proyecto de diálogo competitivo de la Comunidad Valenciana y Canarias, ¿vale? Que es otra iniciativa, y estamos trabajando con ellos en colaboración. Además de productos desarrollados propios por GMV, también contamos con ellos pues, para hacernos las pruebas de testeo, verificación y de calidad. GMV es una empresa totalmente tecnológica, es una empresa grande y somos socios del ITI porque nos apoyan y es una empresa que colabora con nosotros en muchos proyectos de innovación. Nosotros también tenemos un proyecto europeo, Digital Innovation Hubs for Cyber Physical Systems, complicado cuanto menos para hablarlo, pero en eso hemos utilizado hubs
que pone el ITI al servicio de las empresas para hacer el entrenamiento en redes neuronales con diferentes arquitecturas de datos que, como ha comentado Inma, a veces se hacen complicadas y la generación de las mismas no son baladí en un proyecto. Esto junto con también la vigilancia tecnológica que hace el ITI de todas las tecnologías a integrar y de, por ejemplo, no fue para nosotros fundamental la toma de decisión del sistema de comunicación de nuestros equipos para que no encontráramos esos problemas de comunicación entre las diferentes soluciones IoT que había en una empresa de agroalimentaria. Y eso, el asesoramiento y el acompañamiento en este tipo de decisiones para nosotros también es fundamental. Importancia de ese apoyo externo también, ¿no? A la hora de plantar la tecnología. Sí, a ver, Isabel, yo os diría que en Valencia contamos con una de las redes de institutos tecnológicos más potentes de Europa. O sea, esto que lo tengamos muy, muy claro. Y es tenemos que reivindicarlo más, ¿no? No, pero es que es un hecho. Quiero decir, bueno, evidentemente, bueno, en el tejido empresarial pues hablas de Fraunhofer y bueno, pues evidentemente es muy conocido, ¿no? Pero contamos con una red extraordinaria, de gran valor, que además con un background muy dilatado y además que tenemos estos institutos tecnológicos sectoriales, muchas veces se ha dado incluso con iniciativas en su día activa del Ministerio, en la que el ITI también pensamos que actúa como una palanca entre diferentes sectores, es decir, impulsa esa innovación transversal, ¿vale? Porque muchas veces un proyecto que puede haber llevado a cabo en el sector salud o el sector agroalimentario o en el sector automoción, lo puede trasladar al sector cerámico o al sector del mueble, por ejemplo. Entonces, eso genera un efecto booster, digamos, muy importante, ¿vale? Entonces, pensemos también que está muy bien ese intraemprendimiento desde el punto de vista de la innovación, pero tener ese enfoque de innovación abierta, o sea, teniendo al ITI como un hub que te puede empujar toda esa parte de conocimiento y capacidad de desarrollo en temas digitales, yo creo que es algo que debemos de poner en valor de una manera muy relevante. Desde luego, pensar que nosotros, por nosotros mismos, podemos llevar la innovación a sus límites o a sus cotas más altas desde la visión propia de la empresa es igual tener un ego demasiado grande. Y yo creo que en nuestro caso también, en el caso de Fermax, es que, César, me ha encantado el tema de los centros tecnológicos porque yo además, pues bueno, llevo aquí ya 10, 15 años, pero bueno, vengo de otras comunidades autónomas y también de trabajar en otros países y realmente la red que hay aquí de institutos, eso es completamente diferencial. Es decir, Fermax le ha sacado partido desde el Instituto del Plástico para ayudarnos con mejora de materiales que son más sostenibles, reciclables y demás. Hemos trabajado con el del embalaje para mejorar la forma en la que nosotros preparamos ese embalaje final de los productos. Y luego yo más directamente, con mi perfil más informático, pues he trabajado mucho más directamente con el ITI. Y el ITI pues, a nosotros nos da ese plus pues, en análisis de datos. Pues, evidentemente yo te puedo hacer un informe y te puedo hacer una tabla y te puedo hacer... Pero cuando ya nos vamos a hacer una analítica avanzada, predictiva, detección de anomalías, un tema ya más matemático-estadístico, evidentemente eso sale un poco de lo que es el día a día de mi empresa y de mi equipo. Entonces ahí la sinergia y el valor que nos aporta un instituto como el ITI es absolutamente diferencial. Eso es un lujo. Es un lujo que realmente lo que tenemos aquí. Además ya apoyado, pues ya sean fondos de IBACE, sea fondos de CEDETI o incluso europeos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es algo que podemos estar muy contentos, la verdad. Yo añadiría las universidades. Tenemos una calidad de universidades muy potente y el ITI ha sabido explotar muy bien la colaboración con las universidades. Nosotros somos socios del ITI desde el inicio, somos miembros, y creo que también eso, aprovechar las sinergias que nos dan las universidades y en todo lo que es gestión de datos, las nuevas tecnologías de utilización de las mismas, que se imparten las mismas, es muy importante. Sí. Tenemos un tejido innovador en Valencia muy, muy potente, muy potente.
decía que no me resisto a preguntaros también, teniéndoos a vosotros en esta mesa, por ver un poco el futuro, ¿no? ¿Hacia dónde consideráis que se va a poner el foco en todo el tema de los datos en los próximos años? Y casi vamos a ir enfilando la recta final, pero os quiero preguntar eso, por esos retos de futuro, y ahora os pediré también una conclusión. En el caso de salud, el reto es compartir los datos con seguridad, ¿vale? Ese es el gran reto, ¿vale? Poder compartir los datos. Sí, yo comparto esa misma visión y me has quitado. Va a ser un poco en esta línea, ¿eh? Privacidad, pero también ciberseguridad, ¿eh? Pensemos que hoy en día los delincuentes han evolucionado al prefijo ciber, ¿eh? O sea, y esto es un problema y una amenaza. Sí, lo engloba la gobernanza del dato. Para poder proteger esos datos y reutilizar, ¿vale? Reutilizar los datos. Sobre todo en el tema de salud, cuando cuesta mucho preparar un dataset, un conjunto de datos para hacer una analítica avanzada y que esos datos se puedan reutilizar para otros entrenamientos de modelos, ¿vale? Que al final es tener versionado de los datos y gobernar los datos para poder compartir. En el que el sector agroalimentario también se va a enfocar mucho más al uso de los recursos, la utilización de los datos para el uso óptimo de los recursos. Cada vez tenemos más problemas de sequía, más problemas de suministro cereales, con lo cual se están haciendo proyectos donde estamos evaluando la calidad de la carne en función de cómo ha sido alimentado y correctamente ha sido alimentado el ganado. O sea, imaginaos, este uso de la cadena de datos, la cadena de suministro, va a ser muy importante para la utilización eficiente de los recursos. Os voy a... Sí, yo por mi parte decir que tal y como yo lo veo de cara al futuro, los siguientes 5, 10 años, yo creo que se trata un poco de que todas esas iniciativas que se han hecho pues, de forma esporádica, ¿no? Que puede quedar en una anécdota, un proyecto de predicción de ventas, un proyecto de... No sé, o sea, todas estas iniciativas que hemos ido haciendo, porque está muy bien, le puedes sacar partido y demás, tiene que llegar un momento en el que no se convierta en una anécdota o no se convierta en noticia. O sea, tenemos que... Para mí el futuro es que estas tecnologías y este tipo de proyectos sean casi una commodity. Es decir, que esté imbuido en el día a día y no se convierta en algo anecdótico. O sea, el futuro, tal y como lo veo yo, es así. Si nos vamos atrás en los últimos 30 años, los algoritmos, redes neuronales, algoritmos de entrenamiento, algoritmos de clustering de clientes, lo que fuera, eso lleva inventado 30 años. Y si me apuras, la matemática 60. O sea, realmente ahora hemos tenido un cambio a nivel tecnológico muy grande, ¿vale? Que nos permite sacarle partido más rápido y a menos coste. Y para mí ahora es conseguir que esto sea realmente en el día a día aplicable a un coste razonable, que no sean proyectos puntuales. Eso para mí yo creo que tiene que ser el cambio de los siguientes 5 o 10 años, ¿vale? Y por supuesto, lo que comentaban los compañeros y hacer hincapié ahí, tener un buen catálogo de datos y una buena gobernanza de esa información. Para mí son los dos pilares. O sea, democratización o comoditización, si lo quieres llamar de alguna forma, de esas tecnologías y esos proyectos. Y, por supuesto, gobierno y control de acceso de esa información. César. No, y va en esta línea, ¿no? Y además a colación que, pensando un poco en otros sectores, y yo lo apuntaba Ima, ¿no? Yo creo que esta manera de compartir datos me lo imagino en el sector salud, ¿no? Que está todo súper con protocolos, súper procedimentado. El tener la capacidad de que esos datos, salvando evidentemente la privacidad, ¿no? Por supuesto. Pero se puedan compartir para que al final el bienestar social se incremente, para mí va a ser una de las claves. Y al hilo también de lo que citaba Elvira, yo creo que no sé si pasa en vuestro caso, ¿no? Pero el gran reto que ahora tienen las empresas es el roadmap en la sostenibilidad, ¿vale? En ser más eficientes energéticamente, como decía Elvira, en utilizar nuestros recursos. Nosotros, evidentemente, somos usuarios masivos de un recurso como la madera, pero cada vez somos menos lineales y más circulares. El tener una propuesta de valor, el ofrecer esa sostenibilidad también financiera, social, en ofrecer más productos y servicios, la clave, la palanca, va a ser sin duda no solo extraer los datos, sino, bueno, yo creo que hay otros que son más informáticos que yo, esa gobernanza del dato. Es decir,
cómo lo tengo que utilizar, cómo lo tengo que explotar, cómo lo debo compartir. Sin duda es el punto clave estratégico para las compañías en el futuro, y que no lo haga Isabel y el resto de compañeros no va a estar en el mercado. Eso también os lo digo claramente. Ese mensaje os voy a pedir, para así cumplir los tiempos y que no nos saquen la tarjeta roja, un titular, o sea, 4 o 5 palabras que definan lo que es la importancia de esos datos para vosotros, el papel que juegan. Empezamos por Inma, que era la primera que mencionábamos en la ronda. A ver, para mí, dentro del sector salud hay 3 palabras del beneficio de los datos: la sostenibilidad, una medicina personalizada y de precisión. Para esto es el objetivo de la gestión de los datos, ¿vale? Ese es el por qué queremos gestionar estos datos. Francisco. Voy a intentar salirme un poco de las típicas frases. Yo diría que para mover la empresa, para moverla hacia adelante, en algunos momentos tienes que romper inercias. Eso en algunos casos implica romper o quitar algunos mantras, y para quitar eso necesitas autoconocimiento. Es decir, no es pienso, me han dicho, pensaba, toda la vida ha sido así, sino tengo que ver realmente cómo son las cosas. Y cuando lo veo, generalmente se genera una reacción, ¿vale? Y una acción. Y los datos son fundamentales para eso. César. Yo, mira, también porque ya he empezado ahí como cerrando tipo eslogan, yo simplemente por conectar con lo que comentábamos todos antes, necesitamos una readaptación social, ¿eh? Las personas en general no tenemos, sí que lo demandamos, pero no estamos preparados para facilitar ese conocimiento, y necesitamos muchísimo más conocimiento en lo que es el tratamiento de los datos. Elvira. Por terminar, yo creo que el uso del dato debe ser una palanca para mejorar la propuesta de valor de cada una de las compañías al mercado, ¿vale? Y por otro lado, también el uso del mismo debe ser una palanca de mejora continua internamente, con lo cual así haceremos empresas más sostenibles y mucho más eficientes en el futuro de escasez de recursos. Pues han salido varias palabras clave a lo largo de toda esta mesa redonda, como eficiencia, sostenibilidad, la trazabilidad, esa democratización, gobernanza de los datos. Me quedo con algunas ideas, pues esa propuesta de valor, que los datos son un elemento crítico para mejorar, una palanca de competitividad. O lo que también se apuntaba en una de las intervenciones, que los datos no hay que verlos como una película, sino que a veces esto también te obliga a actuar, ¿no? A hacer esa readaptación social o ese cambio cultural que hay que hacer cuando modelamos los procesos. Hemos hablado de retos como el de quién es la propiedad del dato, el compartir esos modelos, la estandarización, el que sea cómo conjugamos el control del acceso a los datos, pero también que al mismo tiempo sean accesibles para todos, la capacitación interna y externa, y sobre todo creo que ha quedado muy claro que la tecnología debe ir de la mano de una estrategia, ¿no? Si queremos que llegue a su fin. Y por último, también muy importante, y por eso estamos nosotros aquí hoy, ese reivindicar la red de institutos tecnológicos y las universidades que tenemos en la comunidad como red de apoyo para la transformación digital de las empresas. Muchísimas gracias a los 4, a Inma Pérez, directora de Área de Salud Digital de GMV, a Francisco Sánchez, director de Tecnología y Software de Fermax, César Taboas, director de I+D+I en Rollo Group, y a Elvira Moreno, responsable de operaciones en Multiscan Technologies, por habernos acompañado en esta mesa redonda Datos, la materia prima de empresas e industrias resilientes y optimizadas, organizada dentro de la semana I+D+I. Y además me gusta que I+D+I sea en mayúscula, ¿no? Las 3 en mayúscula, organizada por el ITI. Muchísimas gracias a los 4 por habernos hecho aprender tanto, ¿no? Sobre la importancia que tienen los datos. Muchas gracias, Isabel. Gracias y muchas gracias a todos. A todos los asistentes, muchísimas gracias por haber compartido este ratito de la mañana con nosotros, y continuamos.